Bueno, entonces, vamos a ir al libro de Marcos. La semana pasada, o hace 2 semanas, pues dejamos el estudio a mitad del capítulo 6 de Marcos. Bien, hablamos de la muerte de Juan el Bautista por mano de Herodes, un poco de lo que significaba. Am, Hemos hablado esta mañana también un poco de la relación entre Juan el Bautista y el Señor Jesús. Y vimos, ¿no?, que Juan el Bautista existía para, y en sus propias palabras, pues para menguar, ¿no? Para desaparecer él y apuntar a gente hacia el Señor Jesús, que eso fue la meta de su vida. Debería ser nuestra meta también, no que la gente nos mire a nosotros, sino que a través de nosotros vean al Señor Jesús. Pero bueno, eso vimos la semana pasada. La muerte de Juan el Bautista, después bueno, vimos también que Jesús mandó a los discípulos a predicar, les encomendó para dar el Evangelio, ir por ciudades alrededor de la región. Y terminamos leyendo el versículo 30 y 31, que vamos a volver a leerlos. Está, a ver, aquí, Marcos 6. Ahí. Vamos a empezar entonces en el versículo 30, un poco de introducción a lo que veremos hoy. Y si Dios quiere, pues terminaremos el capítulo 6. Vamos a empezar orando y después empezamos con la palabra. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por este pasaje de la Biblia. Pido que nos bendigas, pido que sea un tiempo provechoso estudiando tu palabra, que ayudes a cada hermano hoy. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues Marcos capítulo 6, versículo 30 dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto es después de que se fueran a predicar, ¿no?, en grupos de 2, predicando por las aldeas de la zona. Él les dijo, el Señor Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Un poco el lema del resto de este capítulo, un tema bastante central, es la idea del cansancio. Bueno, el trabajar para el Señor y el cansancio. Y vemos que Jesús se cansó muchas veces porque se dedicaba al 100% al servicio de Dios. ¿Bien? Vemos que hubo momentos cuando quiso apartarse, y lo que veremos aquí, ¿no? Y los discípulos también. Jesús les dijo: oye, es importante que toméis un momento, descanséis, recuperéis fuerzas, también que oréis y os rejuvenezcáis espiritualmente. Y eso es lo que les enseñaba el Señor Jesús. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Se apartan, dice, se apartan de las multitudes, de las ciudades, para estar en descanso, en tiempo del Señor. ¿Qué pasa? Dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Bien, eso es que Jesús, seguramente con los 12 discípulos aquí, se aparta. Dice: pero muchos los vieron ir. Esto incluso en tiempos antes del internet y que se mandaran fotos y WhatsApps y todo eso, ¿no? La gente vio que Jesús se apartaba con los discípulos y le vieron ir y hablaron de ello. Dice, le vieron ir, le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea, intentando escaparse Jesús con los discípulos. ¿Qué pasa? Llegan al otro lado del mar, donde habían querido estar a solas, y ahí está la gente esperándoles otra vez. Más trabajo que hacer. ¿Qué pasa? Jesús no les... Bueno, ¿qué haríamos nosotros? Pues quizás enfadarnos, decirles: oye, o volveros a casa que quiero descansar un poco, ¿no?, que me merezco un descanso. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y dice que tuvo compasión de ellos. Compasión significa amor, ¿no? Fue movido por compasión. Dice: porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ovejas sin pastor, pues se esparcen, no tienen dirección y están en peligro. Y dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por su compasión, entonces, por su amor, Jesús volvió a servirles más. Y simplemente, pues, está poniendo el ejemplo a sus discípulos, ¿no?, de darle todo lo que tienes a Dios, dar todo tu esfuerzo. Esto
Evidentemente no es decir que no hay momentos para descanso. Evidentemente Jesús quería descansar, quería que sus discípulos descansaran, ¿no? Esto no es decir que no hay que hacerlo. Pero aunque querían el descanso, aunque sus cuerpos les pedían ello, la compasión valía más, tenía más fuerza que su propia necesidad de descanso. Bien, debería haber en nosotros esa misma compasión por los de a nuestro alrededor. Al final, el primer mandamiento de la Biblia es amarás a Dios, el segundo mandamiento de la Biblia es amarás a tu prójimo, ¿no? Amarás a las personas a tu alrededor, y eso es lo que está demostrando aquí Jesús. Por mucho que quería descansar con los discípulos, su amor le impulsó a pues servir más, a enseñar más. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, en todo el capítulo hay un montón de indicadores, ¿no? De que, pues, de que Jesús y los discípulos se están cansando, ¿no? Están yendo hacia el límite de sus fuerzas físicas. Dice, cuando era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, como en plan, oye, tenemos que descansar, ya es suficiente, ¿no? Ya hemos servido suficiente, esto es muy buena excusa para, dicen, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen pues no tienen que comer. Muy buen motivo por decir vamos a terminar, ¿no? Vamos a decir que se vayan a casa porque tienen que comer, ¿no? Y los discípulos un poco razonando, diciendo, oye, ya es momento de acabar, ¿no? Yo me imagino, todos están agotados, no quieren ver más a la gente, o sea, la paciencia de los discípulos no llega tan lejos como la paciencia del Señor Jesús, y le están diciendo, oye, venga, a ver, ¿qué podemos hacer para acabar el día? Que hay que dormir. Respondiendo él, Jesús, un poco les da la contraria, ¿no? Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ahora los discípulos ya tienen que echarse las manos a la cabeza, ¿no? Y decir, pero si como, o sea, encima que ya estamos agotados, encima que ya hemos hecho un montón de sacrificio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Encargarnos de toda esta gente. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Bueno, los discípulos pues diciendo, pero si eso es imposible. Demasiada gente, hay un montón de personas, no podemos darles de comer. Jesús, ¿qué estás diciendo? Evidentemente Jesús sabía lo que decía, ¿no? Jesús les estaba enseñando una lección a los discípulos, y en principio la lección era la idea del amor, la idea del sacrificar, ¿no? El dar, tener compasión sobre la gente. Dice el versículo 38, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Fíjate que tienen que moverse, ¿no? Tienen que levantarse, si es que estaban acostados, si estaban sentados. Les manda una tarea. ¿Esto a quién? A personas muy cansadas ya, ¿no? Dice, id y vedlo, y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. O sea, los discípulos fueron y, al parecer, según entiendo, ¿no? Fueron y vieron un poco de la gente que había entre toda la multitud de comida. O sea, esto estamos hablando de un trabajo grande, ¿no? Nos dice un poquito más adelante que son más o menos unos 5.000 personas, que eso es una buena multitud, ¿no? Y para organizar todo ese grupo de gente, ver qué comida hay, estamos hablando de trabajo mental y trabajo físico, que los discípulos lo hacen porque son buenos discípulos de Jesús, pero Jesús les está pidiendo mucho. Van y dicen, pues, o sea, entre todos hay poquísima comida, ¿bien? No hay suficiente para darles de comer. O sea, es una tarea imposible la de que coman todos, ¿bien? Dicen que hay, pues, 5 panes, 2 peces, la comida de un niño, ¿bien? Lo que iba a cenar, pues, un niño. Dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ahora, otra vez, yo no me imagino... Uno, hablarlo fuerte para que te oigan 5.000 personas, ¿no? Y 2, después ir y organizar a 5.000 personas en grupos, sentarles en grupos ordenados
cómo prepararles para comer cuando todos están cansados, pues todos tienen hambre y los discípulos más agotados que ninguno. Bien, o sea, esto se lee muy rápidamente, pero esto es mucho trabajo. Los discípulos lo hacen, obedecen. Dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Bien, yo preparo una comida para la iglesia y hacemos grupos de 6 o 7 en una mesa, ¿no? Pues aquí grupos de 50 y 100, pues esperando la comida. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, este es Jesús, levantando los ojos al cielo, bendijo, esto es, dio gracias, y partió los panes y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Bueno, ya conocéis, me imagino, el milagro, ¿no? Esto es muy famoso lo que ocurrió aquí. Pero Jesús, ¿qué hace? Pues coge la poquita comida que hay y en un milagro no hay explicación científica por ello, ¿no? No hay manera de explicar lo que estaba haciendo aquí Jesús. Evidentemente es un milagro, es una cosa imposible. Lo reparte entre todas las personas. Dice, y comieron todos y se saciaron. Bien, y no es que todos comieron pues una amiguita o dos y se llenaron mágicamente, no, es que hubo comida para que todos comieran y todos se saciaran. Bien, o sea, todos comieron o cenaron bien. Evidentemente un milagro. Aquí el enfoque de la Biblia, curiosamente, no es el milagro, no nos habla en detalle de qué hizo Jesús, cómo lo partió, no nos da detalles, que a mí lo que me fascinaría más que ninguna cosa es los detalles, ¿no? El saber cómo lo hizo Jesús. O sea, es una cosa fascinante aquí. Pero la Biblia no habla de eso, eso no es el enfoque aquí. Dice simplemente, repartió, comieron todos, se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. O sea, lo que sobró de la comida era muchísimo más que lo que fue al empezar. O sea, por eso digo que no es que todos comieron una amiguita y se saciaron o alguna cosa así. No es que Dios mágicamente les quitó el hambre. No, es que Jesús multiplicó literalmente el pan y los peces, ¿no? Sobró más de lo que había al principio. Otra vez, científicamente, pues, ilógico, imposible, ¿no? Esto estamos hablando de un milagro. Algo completamente sobrenatural. Dice eso. Recogieron 12 cestas. Ese número coincide muy cómodamente con los 12 discípulos, ¿no? Y yo creo que, pues, apunta un poco a que Dios, o sea, Jesús lo tenía todo perfectamente planeado, todo perfectamente ordenado, para que quizás los discípulos habían estado toda la tarde dando de comer a los demás, y un poco la implicación aquí es que no habían ni siquiera tomado el tiempo para comer ellos, otra vez apuntando al sacrificio, ¿no? Otra vez apuntando al esfuerzo que están haciendo los discípulos. Y Jesús deja, o sea, sobra después de que hayan comido todos. La idea es, pues, algo para todos los discípulos, para que ellos coman también, ¿no? Y Jesús provee para ellos también. Dice, los que comieron eran 5.000 hombres. Bien, y bueno, quizás pues más incluso cuando añades a las mujeres y a los niños, ¿no? Pero bueno, una cantidad tremenda de personas que Jesús tuvo compasión de ellos, no les mandó a casa, no les dijo, oye, dejadme en paz, que necesito descanso, no. Tuvo compasión, les predicó muchas horas, después les proveyó de comer, y los discípulos pues también, ¿no? Los discípulos haciendo también todo lo que decía el Señor Jesús, para una multitud tremenda. Dice, bueno, cuando termina todo, todavía no han descansado los discípulos, todavía no han conseguido su descanso, no sus vacaciones, lo que habían querido. Dice, enseguida, inmediatamente después, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, al final, los discípulos se escapan de la multitud. Ahora, se escapan para remar, para entrar a un barco y remar, ¿no? Para ir para ir al otro lado del lago. Pero la idea es, por fin, consiguen separarse un poco del trabajo, del ministerio, ¿no?
Jesús termina despidiendo a la multitud, o sea, manda a los discípulos adelante. Yo me imagino ellos estarán muy, muy curiosos, ¿no? ¿Por qué nos manda a nosotros y se queda Jesús? ¿Él cómo va a llegar al otro lado? Pero bueno, Jesús lo hace de esta forma y dice, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y yo creo que este versículo está aquí y es uno de los versículos importantes de este pasaje, porque Jesús en todo este rato lo que quería era descansar, ¿no? Era apartarse de la gente porque se le acababan las fuerzas. Y al final, cuando por fin consigue, después de un día largo, cuando ya de por sí el plan para el día era descansar, ¿no? Pues después de este día largo, ¿qué hace? Va a orar. Esto fue su momento a solas, cuando por fin tiene un poco de tiempo, ¿qué hace? Va a orar. El orar no es el descansar, ¿bien? Jesús no se fue a tomar una siesta, no se fue a descansar. Él continuó, en este caso dice orando. Me encantaría saber por qué oraba Jesús, ¿no? ¿Cuáles eran sus peticiones? Me imagino que oraba por sus discípulos, ¿no? Él sabía que estaban cansados, estaría orando por ellos. Estaría orando, me imagino, por la multitud, ¿no? A los que habían oído el Evangelio, a los que habían predicado Jesús, pues Jesús, movido por compasión, estaría orando por ellos, seguro. Quizás oraba por sí mismo, que Dios le diese fuerzas, ¿no? Jesús era hijo de Dios, pero tenía cuerpo humano, necesitaba fuerzas, necesitaba que Dios le ayudase, y oraría pidiendo ayuda de su Padre. Bien, me imagino. Dice, se fue a orar. Dice, y al venir la noche, esto ya será muy muy tarde, ¿no? Porque ya era tarde cuando despidieron a la multitud. Dice, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, otra vez otra referencia, ¿no? A que los discípulos ya están al límite, están agotados, estaban agotados antes de empezar el día, tuvieron este día largo, y ahora se ponen a remar contra un viento fuerte, o sea, no les podría haber salido peor el día. Están trabajando para intentar llegar al otro lado del mar, porque dice el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, bien, esto es muy muy tarde, no estoy seguro la hora, no estoy seguro a qué hora estamos hablando, pero estamos hablando de durante la noche, ¿no? Muy tarde para los discípulos. Dice, Jesús vino a ellos como andando sobre el mar y quería adelantárseles. Otra vez, la Biblia nos salta los detalles que me encantaría saber, ¿no? ¿Qué es cómo lo hizo Jesús? O sea, no se mojaba caminando sobre el mar. O sea, otra cosa completamente científicamente absurda. Una cosa imposible, ¿no? No puede ocurrir esto. Pero Jesús está haciendo aquí otro milagro y lo hace, pues, con mucha precisión. Lo hace acercándose a los discípulos para que ellos le vean. Ahora veremos un poco más adelante el por qué lo hace, ¿bien? Pero Jesús, en todo esto, Jesús está enseñando una lección a los discípulos. Y es muy importante acordarse del contexto, ¿no? De esta idea de que están agotados, están al límite de sus fuerzas. Dice el 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Bien, yo cuando era niño leía esta historia y decía, pues, menudos miedicas son estos discípulos, ¿no? ¿Qué adulto piensa que hay fantasmas, ¿no? ¿Cómo puede ser que se tuvieran miedo de un fantasma así? Pero hay que pensar un poquito en la situación en la que se encuentran los discípulos, ¿no? Y todo el pasaje ha sido, pues, un poco ir acumulando el cansancio, el estrés, el trabajo que han estado haciendo los discípulos. Todos sabemos lo que es estar al límite de las fuerzas, ¿no? Agotados, querer dormir. Todos hemos tenido, me imagino,
días donde tienes días largo de trabajo o quizás pues encadenados, un montón de días de trabajo, estás agotado, quieres lo único que quieres es descansar, ¿no? Llegar a la casa, llegar a la cama, lo que sea. ¿Y qué pasa? Pues se acumulan cosas. Muchas veces nos acumulan cosas inevitables. En este ejemplo, en esta historia, ¿no? Se acumulan cosas donde Jesús se ofrece, ¿no? Jesús se presta voluntario. O sea, Jesús está demostrando, estando al límite de las fuerzas, el voluntariamente servir más, ¿no? O sea, eso es diferente a que te ocurran cosas fuera de tu control. Pero los discípulos están absolutamente fatigados, intentando llegar a casa. ¿Y qué pasa? De repente, de la nada, en medio de la tormenta, ven pues a alguien caminando sobre el mar. Yo me imagino que los discípulos ya estarían viendo absolutamente de todo. Bien, quizás habían visto más de un fantasma ya. Estaban emocionalmente, físicamente agotados. Vieron a Jesús caminando y gritaron. Se asustaron. Los pobres no se les puede culpar. Bien, yo los culpaba mucho cuando era niño. No se les puede culpar en este caso a los discípulos, creo yo. Yo me imagino estaría viendo pues de cualquier cosa yo a esas alturas. Dice, porque todos le veían y se turbaron. Esa palabra quizás es muy floja. Bien, estaban asustados, aterrorizados, más que nada por cansancio. Pero dice, enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bien, son palabras muy bonitas en este contexto. Jesús les dice, esta palabra ánimo, la idea es de fuerzas, recobrar fuerzas, o sea, tranquilos, ¿no? No os preocupéis, dice, soy yo, es Jesús, por lo tanto no temáis. Aquí hay un montón de ¿cómo se dice? Pues cosas figurativas que están pasando aquí. Aquí hay un montón de enseñanza eh, de la circunstancia de esta historia, ¿no? Los discípulos se encuentran agotados, con miedo, o sea, viendo fantasmas, ¿no? Al límite, en todos los sentidos. Y Jesús les dice, no os preocupéis. En este fondo de sus fuerzas, en este límite, donde ya no saben qué hacer, Jesús les dice, tened ánimo. ¿Por qué tener ánimo? ¿Por qué no temer? Porque Jesús estaba allí, ¿no? Y esa idea de Jesús cruzando el mar, cruzando la tormenta para acercarse al barco, pues es una imagen preciosa, ¿no? Es la idea de Jesús acercándose a ellos diciendo, no os preocupéis, aunque vosotros no tenéis fuerzas. Quizás los discípulos decían, vamos a morir, porque no tenemos fuerzas para luchar contra la tormenta. Jesús les decía, no hay causa de temer. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Bien. Es precioso lo que está pasando aquí. Me encantaría haberlo visto, ¿bien? Pero Jesús, o sea, todo este contexto nos lleva hasta este momento un poco climático, ¿no? Este momento, pues, el momento más importante de la historia. Jesús les dice, no hay motivo por preocuparos. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, obvio, yo también, y se maravillaban. Bien, y Jesús entra al barco y Jesús les dio fuerzas, Jesús les dio ánimo. Lo que les dijo, ¿no? Tener ánimo. Les dio descanso, les dio paz, tranquilidad. Y literalmente alrededor suyo se calmó la tormenta, ¿no? Otro milagro en este caso. Evidentemente, pues Jesús en control de la naturaleza. Pero todo lo de a su alrededor desaparecieron las preocupaciones, desaparecieron los problemas. Bien. Y esto, pues, obviamente se puede aplicar un poco espiritualmente a nuestras vidas. Cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, cuando estamos al límite, estamos rodeados de tormentas. Bien, ¿cuántos se han encontrado alguna vez, pues, con la vida
rodeada de tormentas, ¿no? Ahora tenemos un ejemplo muy fácil, ¿no? Con el COVID. Y mucha gente preocupada, mucha gente pues sin trabajo, sin saber lo que va a pasar, un montón de incertidumbre en estos momentos, ¿no? Lleno, o sea, como si estuviésemos en una tormenta. Mucha gente ya cansada y harta de todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Entra Jesús al barco y se calmó, dice, se calmó el viento. Ellos se asombraron, esto es decir, pues Jesús les asombró, Jesús les fue algo inesperado, algo que no podían ni entender, dice, y se maravillaban. Y ahora, este versículo es muy triste, es un poco, bueno, es un poco curioso, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora, como dije, yo a estas alturas les tengo un montón de simpatía a los discípulos, ¿no? Porque han pasado, o sea, han sufrido absolutamente de todo ya. Están agotados. Yo les daría toda la razón o todo el... eh, ¿cómo decir? Les tendría compasión en este caso porque, pobrecitos, y yo seguro que lo habría pasado igual de mal o peor. Pero les dice, bueno, nos dice la Biblia, ¿no? Ellos tenían un problema. Todo lo que estaba pasando alrededor suyo era ¿por qué? Porque no habían entendido quién era Jesús. No habían entendido. Bueno, el milagro de los panes, pues era simplemente Jesús demostrando poder, ¿no? Demostrando que era Dios y demostrando que Él podía proveer. Ellos no lo habían entendido. Habían visto, quizás estaban tan cansados que no lo habían pensado, ¿no? Pero no habían entendido que Jesús podía proveer. Jesús podía dar todo lo que necesitaba la gente. Dice, ¿por qué es eso? Porque sus corazones estaban endurecidos. Y esa última línea apunta realmente al problema básico, fundamental de todos los humanos. Bien, tenemos corazones muy duros. Uh, Debería ser, bueno, estuvimos escuchando con Joe Owen, ¿no? Hay razones, un montón de razones por creer en Dios, razones por confiar en Dios. Jesús nos ofrece todas las oportunidades del mundo para creer en Él. Pero como humanos tenemos una condición, tenemos una enfermedad, que es el pecado, ¿bien? Así lo describe la Biblia. Dice la Biblia en muchos casos, ¿no? Tenemos los corazones endurecidos. Esto es decir, no respondemos a la verdad de la Biblia, no respondemos a lo que quiere darnos Jesús. Los discípulos, al final, puedes culpar el cansancio, puedes culpar la tormenta literal que tenían a su alrededor, ¿no? Puedes culpar un montón de cosas, pero el problema fundamental en los discípulos era su propio corazón. Se ve un poco el contraste entre los discípulos y Jesús, ¿no? Jesús estaba igual de cansado que los discípulos, quizás más. Pero Jesús estaba en paz, estaba completamente calmado, en control de la situación, ¿no? ¿Qué había hecho él? Él se había apartado a orar. Después de todo el trajín del día, estaba pues bien con Dios, estaba tranquilo con Dios. Uno de mi himno favorito se llama Tengo paz con mi Dios, ¿no? Jesús tenía paz con Dios. Jesús estaba con el alma tranquilo, con el alma satisfecho en Dios. Los discípulos no. Bien, los discípulos, pues por su cansancio, por las circunstancias, por el motivo que fuera, no estaban en paz. Bien. Y ahora, todos nosotros apuntaríamos el dedo a dar razones por el cual están los discípulos mal. Diríamos, pues eso es la tormenta, es su cansancio, es lo que sea. Y Jesús dijo, no, el problema era su corazón. El problema es que tenían corazón endurecido. Si tuviesen el corazón bien, no habrían estado preocupados. Y eso es una verdad tremenda, es una verdad fascinante, porque ¿cuántas veces te has encontrado en una situación tan extrema como la de estos discípulos? Yo creo que en mi vida nunca, ¿no? Tan al límite, tan cansado, tan, pues,
circunstancia tan difícil como la de estos discípulos, pues pocas veces. Y dirías, no, pues tengo motivo por estar cansado, tengo motivo por enfadarme, tener miedo, tengo motivo por responder mal, ¿no? Mis circunstancias. Y lo que dice Jesús es, no, si estuvieses bien con Dios, estarías tranquilo, tendrías paz. El problema en tu temor, el problema en todo lo que te está causando confusión, todo lo que te está, bueno, la tormenta que tienes a tu alrededor, el problema es tu corazón es duro. ¿Qué necesitamos? Pues como Jesús, necesitamos estar cerca de Dios, necesitamos buscar el descanso en Dios. Bien. Jesús les puso el ejemplo, hizo toda esta historia, es una historia muy curiosa, ¿no? Tiene milagros por ahí metidos, pero al corazón de toda esta historia es la idea de que los discípulos no tenían sus fuerzas, no estaban recibiendo sus fuerzas de Dios, no estaban confiando en Dios, estaban pues como tú y yo, confiando en sus propias fuerzas, tenían el corazón duro, no tenían la fe suficiente en Dios. Bien, ahora termina, hay unos pocos versículos más, termina así la historia. Versículo 53, terminada la travesía, dice, vinieron a tierra de Genesaret, arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. O sea, es como que esto no para, ¿no? Yo me imagino, pues quizás habría descanso entre estas historias. Habría algo de, pues siesta, de descanso, porque al final, por motivos, o sea, por logística, pues tendrían que dormir y todo esto, ¿no? Pero está escrita la historia así para enfatizar que esto era un día a día continuo de servicio. Enseguida dice, la gente le conoció. ¿Y qué hace Jesús? Y recorriendo toda la tierra de alrededor, otra vez, usando palabras descriptivas para pues un montón de trabajo, un montón de servicio, sacrificio. Dice, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba gente necesitada. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, dice, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera al borde de su manto, y dice, todos los que le tocaban quedaban sanos. Bien, la idea es, Jesús respondió a todas las necesidades de todos los de a su alrededor. El lema, como dije, de todo este pasaje, el enfoque de todo este pasaje es la compasión, el servicio, el amar al prójimo, ¿no? El poner al prójimo enfrente de tus propios deseos. Decir, aunque yo esté cansado, aunque no me apetezca, aunque estoy cansado, voy a servir, voy a hacer lo que Dios quiere para mí. Bien, Jesús puso ese ejemplo y toda esta historia pues comunica eso. ¿Debemos imitar a Jesús? Pues sí, ¿no? Por difícil que sea, eso es el ejemplo que Él nos ha puesto. Ahora, ¿somos humanos? ¿Somos imitadores malos de Jesús? Pues sí, también, ¿no? Fracasamos. Ninguno de nosotros llega a hacerlo tan bien como Jesús. Pero la meta a imitar es como si fuera una energía infinita, una capacidad infinita para amar. Eso es un poco la meta. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad infinita. Pero esa es la meta a la cual llegar, ¿no? Así que debe ser nuestro deseo, nuestra oración, nuestra petición, decir, Dios, ayúdame a tener más compasión, ayúdame a ser más servicial, a dar más de mí mismo, más de lo que me parecen los límites. Ayúdame a servir, ayúdame a imitar al Señor Jesús. Y dices, pero ¿cómo es posible? No se puede hacer esto, ¿no? Se te van a acabar las fuerzas. No vas a poder trabajar y trabajar y trabajar y trabajar sin descanso. Es imposible, ¿no? Bueno, Jesús nos dio la clave. Jesús nos dio el cómo lidiar con este cansancio, lidiar con los límites. ¿Bien? La oración, esto representa pues la relación personal que tenemos con Dios. Si estás bien con Dios, vas a estar en su voluntad,
Él te va a guiar a tomar las decisiones correctas y Él te va a dar las fuerzas necesarias para hacer todo esto. Al final, Dios no te pide que hagas algo para el cual no te va a dar las fuerzas, ¿no? Dios nos va a habilitar para cumplir todo lo que es su plan. Bien. Y yo creo que fallamos en no hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, más que el intentar hacer demasiado por Dios, ¿no? Eso creo que es un poco la enseñanza de este pasaje. Que Dios nos ayude entonces a servir más, a amar más. Bien, ¿crees que estás en tu límite? Pues pídele a Dios fuerzas para, pues, sobrepasar ese límite. Bien, y eso no se puede hacer sin Dios, ¿no? Eso es, que quede claro. No somos, sí, no somos superhumanos. No podemos hacer ninguna de estas cosas sin Dios. Pero con la ayuda de Dios, pues imitemos a Jesús. Bien, eso es un poco el lema, el tema para este pasaje. Muy bien, vamos a terminar ahí entonces, es el final del capítulo 6 de Marcos. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios os bendiga, que os dé muy buena semana y bueno, que esta semana sirvamos al máximo. Sirvamos a Dios pues al límite. No hagamos, no preguntemos, ¿no?, a ver cuál es lo mínimo que puedo hacer por Dios, sino Dios, ayúdame a hacer más, ayúdame a ser mejor siervo para ti. Bien, simplemente siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Bueno, nuestro Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos pasado juntos estudiándola. Pido que nos ayudes a ser imitadores de Jesús. Ayúdanos a aprender de los fallos de los discípulos y a imitar mejor al Señor Jesús. Ayúdanos, guíanos, ayúdanos a encontrar tu voluntad, tu plan en todo. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.